Tú sabes que a propósito del Louvre, Carla, voy a destacar que próximamente nos estarán visitando aquí en el Mangú de la Mañana un grupo de artesanos dominicanos que han sido invitados a exponer en el Louvre. Algo grandioso, es la primera vez que va a suceder y bueno, vamos a traer esos detalles más adelante. La exposición es en 1 o 2 meses y así vamos a conocer también un poquito más de lo bello que hacen nuestros artesanos aquí en República Dominicana con sus manos. Señores, bellezas de verdad que hay que apoyar. Como hay que apoyar también el tema salud y por eso estoy con Marta en la sala para recibir a nuestro próximo invitado. Así es el doctor Janes Calcaño, dermatólogo, quien ya es parte de la casa, y con él vamos a conversar hoy sobre el trasplante capilar, un tema de mucho interés que cautiva a aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Vamos a conversar de todos los detalles. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Yo diría, doctor, bienvenido, que además de quien lo necesita, también queremos prevenir y por eso el doctor está de regreso en la casa, porque la semana pasada hubo muchas preguntas y muchas se quedaron en el aire por el tiempo. No, este es un tema grandísimo, ¿eh? Sí, bastante. Y decías que no solo a los hombres les preocupa, sino que las mujeres también por la alopecia. Así es. Primero destacar que no soy dermatólogo, soy cirujano capilar y tricólogo. Ay, Dios nos traicionó. Que es una neoespecialidad. Pues vamos a darle rewind en la cinta. Con nosotros el doctor Janes Calcaño, cirujano capilar. Así es. Es una neoespecialidad dedicada enteramente a tratar los problemas de alopecia. Muy importante, ¿sí? Que tiene su certificado el doctor, entonces no hay problema. Usted puede ir, confiar. Pueden llamar. Que no está inventando nada. No, pueden consultar a Salud Pública. Con su numerito, ¿verdad? Hablando de arte, decir que la medicina es una ciencia y es un arte, por lo tanto nosotros los médicos somos artistas también, entonces siguiendo en la misma línea, ¿verdad? Doctor, ese tema de el trasplante capilar llama muchísimo la atención, está muy de moda, diría yo. No sé si es que se ha puesto en boga en los últimos años o es que antes se hacía, pero la gente no lo decía, le daba quizás un poquito de pudor compartir que se había trasplantado el pelo. Sí, mira, en los últimos tiempos se ha hecho mucho más conocido y se ha desarrollado toda una industria alrededor de este procedimiento. Verdaderamente es un procedimiento que se realiza desde 1930. O sea, desde 1930 en sus dos vertientes, porque hay que destacar que tiene dos formas de realizarlo. Antes se realizaba cortando una tira del cuero cabelludo y esto luego se suturaba. Antes las personas pues tenían un poquito más de temor decir que se hicieron el procedimiento porque dejaba una cicatriz pues muy marcada. Y me imagino que era también más doloroso. Sí, mucho más dolorosa la recuperación y demás. Entonces ahora pues la técnica más avanzada o más del momento diríamos, aunque se está realizando como dije de 1930, es la técnica FUE, y esto es lo que ha hecho que más personas acudan a hacerse este procedimiento para tratar sus temas de calvicie. Decir que el trasplante es un procedimiento quirúrgico que consiste en, como dice su término, en trasladar pelo de donde hay hacia donde no hay. Entonces, aquí básicamente lo que nosotros hacemos es reponer esas áreas de pérdida que ya están desprovista de cabello con un cabello pues de otra zona del cuerpo en mayor proporción, o sea, es más común que se tome de la misma cabeza del paciente. Exacto. Aunque se puede tomar de otras partes cuando el paciente no tiene suficiente cabello en la cabeza para reponer esas áreas de pérdida. ¿En qué consiste la técnica FUE? Que comentó hace un momento, doctor. Sí, la técnica FUE, correcto. FUE en español, FUE en inglés es Follicular Unit Extraction, o sea, es la extracción de unidades foliculares por unidad foliculares. Para diferenciar de la forma en que se realizaba antes, es que esta va tomando, vamos a decir, el folículo por folículo. Para que entiendan, el folículo es el órgano que está en la parte interna de la piel que produce el pelo. Entonces se toma el pelo desde su raíz, o sea, con el folículo, uno a la vez.
De esta forma evitamos pues dar al paciente o dejar al paciente con esa cicatriz que normalmente pues vemos que se realizaba antes. Doctor, yo he visto personas, sobre todo hombres, que tienen su calvicie, de repente comienzan a usar gorra, pasa un mes, 2 meses, y cuando se quitan esa gorra ya hay una melena. Poblado. Entonces, exacto, queremos saber qué tiempo realmente se toma luego del trasplante de pelo, ver ese cabello crecer. Bueno, realmente, como todo en la vida, hay una línea de tiempo que debe Exacto, seguir. para que no se me desespere Claro, el público. El procedimiento se realiza en un solo día. Ah, ok. Luego de ese día hay un periodo de recuperación que viene siendo más o menos de 5 a 10 días. Y posterior a esto, el pelo va a pasar por una fase de adaptación, ¿sí? En esta fase de adaptación, el pelo va a recambiar, así como cuando trasplantas un árbol de un lugar a otro, saben que los árboles pierden las hojas, pierden los frutos y demás. Asimismo, el pelo se recambia, o sea que se cae, el paciente pasa por esta fase y luego de esta fase, aproximadamente a partir de los 3 meses, entonces comienza a crecer el pelo que se trasplantó nuevamente y ahí es que el paciente comienza a ver resultados. Que uno ¿Hay dice que, algún- pero... ¿Hay algún proceso preoperatorio, Doc, para estos pacientes, para el trasplante de pelo? Sí. ¿Algunos requisitos que deban agotar, Claro. pruebas preoperatorias, Claro que sí. condiciones que se deban tener en cuenta Claro para que uno sí. que otro paciente? Cuéntenos. Sí, aunque esto sea un procedimiento mínimamente invasivo, o sea, un procedimiento que puede muchas veces tomarse a la ligera por personas profesionales o no profesionales del área, es un procedimiento médico y como todo procedimiento médico está basado en evidencias científicas, se deben seguir ciertos pasos, cierta rigurosidad para preservar la seguridad del paciente y no exponer al paciente a riesgos innecesarios. Entonces, como bien preguntabas, existen pasos previos que se deben dar. El principal paso que se debe dar es una evaluación exhaustiva del paciente, no solamente enfocándonos en su cabeza o enfocándonos donde tiene el tema de alopecia, sino que debemos ver a lo interno una historia clínica del paciente exhaustiva, ver si el paciente es alérgico, si tiene enfermedades de base, y con esto nosotros vamos a delimitar el caso y así evitarnos exponer al paciente a riesgos innecesarios. Sobre ese mismo tema de la revisión exhaustiva del paciente previamente, ¿cómo se sabe que un paciente no califica? O sea, puede ir y tener todos los recursos y el deseo de ser trasplantado, sin embargo, no califica. Bueno, hay casos, ya yéndonos específicamente más a tema de alopecia, hay casos en donde se debe evaluar, el grado de alopecia, así como todo en la vida se estadifica o se clasifica, así se clasifican también las alopecias y se estadifican las alopecias. Entonces, el grado de alopecia que tenga el paciente nos va a decir a nosotros si es un buen candidato, también nos va a decir a nosotros la zona donante del paciente si es un buen candidato, si el paciente tiene patología de base o no, también nos va a decir si es un buen candidato. O sea, hay que tomar una serie de factores en consideración para nosotros pues hacer este procedimiento y saber si el paciente que tenemos enfrente es candidato o no a este procedimiento. Porque ojo, hay que destacar que el trasplante capilar no es el principal tratamiento para tratar la alopecia androgenética en este caso. El trasplante capilar es una herramienta más, un instrumento más que tenemos, una opción más que tenemos para tratar las alopecias, pero las alopecias principalmente se debe ver desde el inicio para nosotros evitar llegar a esta parte quirúrgica. Ya el trasplante capilar lo tenemos como una última opción para esas áreas de pelo que ya no tienen cabello. Ese es el último recurso. Exacto. Ya. Vamos Así a darle es. paso a Alex Santiago, nuestro compañero, quien tiene una pregunta para el doctor. Sí, efectivamente, muchachas. Miren, hay gente que es despoblada cranealmente, pero también hay otros que facialmente no tienen mucha suerte. Exacto. Entonces, ¿hay respuesta por parte del doctor Calcaño también para aquellos que necesitan o quieren o desean
tener, digamos que unas barbas más pobladas y mucho más estéticas. Sí, hay que decir que el trasplante capilar no solamente se exime a la parte de la cabeza, por ejemplo, que es donde mayormente se sufre alopecia, aunque la alopecia se puede sufrir en otras partes del cuerpo, ¿no? Se puede sufrir en la barba, se puede sufrir en las cejas también. Recuerdo que tocabas el tema de las cejas la Exacto. semana pasada, que sí se pueden trasplantar. Así es, así es. Entonces, hay personas que congénitamente nacen sin mucho vello facial, ¿sí? Entonces, para esos casos también se puede utilizar el trasplante capilar y diría que aquí sí sería la primera opción o el tratamiento de élite para que el paciente pueda tener vello facial. En este caso, se pueden hacer trasplantes de barba y se puede hacer trasplante de cejas también, ¿sí? Así también algunos casos de pacientes que se van más allá y piden que se trasplanten otras zonas del cuerpo. Ah, caray. Así es. ¿Cómo así? Bueno, Así vamos a es. dejar Hay un eso ahí. artista súper famoso, hay un artista súper famoso que de repente tiene barba y le queda muy Sí, bien, que es Nicky Jam. sí. ¿Eso es tatuaje o es trasplante? Bueno, para que la gente tenga una idea visual. Nicky Jam tiene una combinación. Nicky Jam tenía barba, pero Nicky Jam lo que hizo es una micropigmentación. O sea, Ok. básicamente como hacen, Como las, hacen en las Como como cejas hacen en las ahora. cejas, él se sombreó la barba y por eso se ve una barba mucho más densa, que es otra herramienta que se utiliza también para pues tratar con el tema de la densidad. ¿sí? Doctor, una pregunta. En el procedimiento ya como tal, el tipo de anestesia que se utiliza, ¿es tópica, es directamente en la zona? ¿O hay pacientes que dicen, ay no, yo le tengo un pavor a las agujas, por favor, cédeme un poquito para yo relajarme y no sentir como usted me dé esos pinchazos? Sí. ¿Cómo se estira? Bueno, el tipo de anestesia principal es la anestesia local. Local, ¿sí? exacto. Porque esto es un procedimiento, como decía, un procedimiento menor, un procedimiento en donde no se expone al paciente a riesgos. Pero sí hay casos y hay médicos que prefieren sedar al paciente, claro, asistido de un anestesiólogo, para hacer el procedimiento mucho más llevadero para el paciente, ¿sí? En mi caso, pues yo prefiero, aunque he hecho casos en donde he tenido que sedar al paciente porque tienen fobia a las agujas, etcétera, yo prefiero utilizar la anestesia pues local y en caso de sedación oral. Con esto me evito exponer al Cualquier paciente complicación. a un riesgo innecesario. Ahí estamos viendo la imagen de Nicky Jam, que conversábamos con su barba bastante frondosa. Sí, se le nota que es Sí. sombreadito. Ahí Ahí está. se le nota. Ojo Se que ve tenemos, bien. tenemos a Nicky Jam en pantalla, pero yo tengo muchos pacientes que son políticos, Ay, se etcétera. pueden decir aquí no, los no se nombres. pueden decir. Ah, la pero ¿y confidencialidad entonces? médico-paciente, se ¿verdad? debe Porque, proteger. pero es que esa es la por mejor ética. promo, doctor. Decir, No, mira, no, esa no. barba que Mire. tiene fulano, ese se debe pelo. se debe proteger por ética profesional el secreto médico-paciente, pero Es ojo, verdad. pueden buscar una publicación que hizo Nuria hace un tiempo. Y usted sale ahí Ay, diciendo a los pacientes. Yo no salgo ahí, pero algunos de ellos son mis pacientes. Ah, en donde ok. Nuria dice, en la publicación dice lo siguiente: diputados o legisladores que llegaron al Congreso sin cabello y ya tienen cabello. O sea que Ah, pues ya saben, vamos a a este buscar nivel ese está la reportaje. política. doctor, Ese entonces reportaje es el bueno. trasplante Qué preguntarle. capilar es exclusivamente para políticos o personas que tengan el poder adquisitivo. ¿En cuánto Sí, más o ese menos es ronda importante. un procedimiento como este? Diga la cifra en dólares. Bueno. De 1,000 en adelante, En peso. entre 1,000 y 10,000, para que se oiga menos. Realmente la medicina no es una profesión que vaya mucho con el tema comercial. A mí me gusta mucho pues preservar ese toque humano, ¿sí? Y mi respuesta a esa pregunta es que es necesario evaluar al paciente en consulta para determinar el tratamiento adecuado y el costo del mismo. No, sí, pero un dependiendo del estimado, un caso, estimado. desde Bueno. lo menos, tú sabes, para Sí, que la gente hay tenga una casos, ideita. bueno, hay casos. Al final la En gente el hace ca- su lío, doctor, y va a tomar Claro. su préstamo. Claro que sí. Un trasplante capilar, dependiendo del área en que se vaya a realizar, va a costar desde los $2,500, dependiendo del área que se va a realizar, puede llegar hasta los $6,000 este Perfecto. procedimiento. Y ojo que no es algo exclusivo de hombres, sino que también pueden hacérselo las mujeres. Inclusive yo tengo pacientes, claro, que estas representan solo el 10%, quizás por un tema de temor, de que me voy a realizar este procedimiento, pero también se lo realizan las mujeres, hombres,
También se utiliza para el tema de pues, transformación en algunos casos. Sí, hay personas que quisieran pues cambiar su aspecto. Parecerse y también, a ciertos famosos, cosas así. exacto, que parecerse se ven. a ciertos famosos. Y también se utiliza para cubrir cicatrices. O sea, personas que han tenido una lesión, sea en su cuero cabelludo, sea en su cara, y muchas veces se utiliza el trasplante capilar como un tratamiento para cubrir esas cicatrices. O Muy sea que, interesante, de bueno, verdad. hay muchas alternativas. Así Exactamente, es. el doctor puede explicarle mejor aún si usted se comunica directamente con su consulta, ¿verdad? Así es. No, bueno, los teléfonos han estado saliendo en pantalla, pero por favor repita. Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como drcalcanos.capilar, o sea, doctorcalcanos.capilar, y ahí van a tener un link en donde pueden acceder a toda la información de contacto. Excelente, doctor. Bueno, pues nosotros encantados de tenerlo siempre aquí en el Mangú de la Mañana. Gracias a ustedes por la Informaciones muy actualizadas, muy digeribles para toda nuestra audiencia. Así que gracias de verdad por acompañarnos y les esperamos muy pronto con Claro otro que tema sí. de interés para todos. Con gusto estaré aquí para servir. Bueno, vamos a ver ahora dónde vamos. ¿Qué nos dice nuestro queridísimo coordinador? Vamos a tomar café ahora. Vamos a hacer una pausa y el equipo se va a recargar así con un cafecito. Usted también vaya a colar su café, traiga su tacita, póngase frente al televisor nuevamente y en breve estamos de Como dicen, vuelta a con colar usted. su café claro, ¿eh? Siento orgullo en mi merengue, de mi guira y mi tambora, de mi bachata y mis raíces, y de mi gente que enamora. Siento orgullo en mi merengue, de mi guira y mi tambora,